Los medios noruegos han dado a conocer la lista de los fallecidos en los ataques del viernes pasado contra el gobierno laborista. Vean ustedes que casi una semana debieron aguardar para tener esa lista. Sin embargo, aún falta reconocer varios cuerpos. Hoy se supo que el juicio contra Breivik va a comenzar recién en el año 2012. La prensa noruega publicó las primeras imágenes sobre los casi 80 muertos a causa del doble atentado perpetrado por este joven de 32 años de edad. La policía fue la que decidió que las fotos se hagan públicas junto a información personal de las víctimas. Si bien aún no fueron confirmados los nombres de los muertos, la fuerza anunció que los datos se van a dar a conocer de forma progresiva a medida que la información sea verificada. Los familiares de las víctimas son contactados con anterioridad para pedir autorización a la publicación de la información personal de los fallecidos. Noruega incluso dio hoy por finalizada la búsqueda de víctimas en la isla de Utoya, donde el radical de extrema derecha mató a tiros al menos a 68 personas el pasado viernes. Según un primer balance, se cree que definitivamente serán 82. Las autoridades no dieron todavía la cifra final de las víctimas, y Anders Behring Breivik, este autor confeso de la matanza y del atentado de Oslo, permanece arrestado, será interrogado de nuevo en las próximas horas, y en el estallido del coche bomba en la capital se supo ahora también, se llegó a precisar que murieron 8 personas. Estamos en línea con el sociólogo Javier Bonilla. ¿Qué tal, Javier? Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Un gusto oírlos. Independientemente de la frialdad, ¿verdad?, de la información en sí misma, de los datos más o menos precisos que ahora están llegando sobre las consecuencias, por ejemplo, en lo que hace a víctimas de este doble atentado, hay allí un gran trabajo que se está realizando tratando de penetrar en el pensamiento de quien es capaz de efectuar, digamos, una circunstancia, de generar una circunstancia de esta naturaleza. Su ideología, su personalidad, su psicología, sus costumbres, su manera de ser. ¿Qué mensaje quiso enviar no solamente a los noruegos, sino al mundo con esta masacre? Ustedes han estado trabajando este tema también, Javier. Efectivamente, nosotros tuvimos acceso, para ser precisos, Jorge, al documento que este hombre publicó en Internet, que vino preparando durante años y que hizo su última entrada 1 hora y media antes de salir para el centro para poner la bomba. Y de ahí salió después para la isla, ¿no? Entonces nos encontramos con un texto, obviamente de 1500 páginas, como comprenderás, no es fácil de resumir, ¿verdad? Uh-huh. Pero es una cosa realmente muy llamativa y que merece un estudio cuidadoso. En primer lugar, el señor Breivik se declara heredero de los templarios, ¿no? Ustedes recordarán, la orden de los templarios fue la orden que Occidente organizó para recuperar el templo de Salomón y recuperar Jerusalén y la tumba de Jesús, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, él se declara abiertamente, pero formalmente y con una argumentación altamente sólida. Es un hombre de gran capacidad intelectual, de mucha preparación histórica. No es para nada, en todo caso lo escrito no corresponde en absoluto con un loco, con un demente, con un embalado, con un hombre impulsivo, ¿no? Sí, sí. Nosotros en las discusiones que hemos tenido, porque en realidad el documento lo descubrió un corresponsal nuestro que está trabajando en Washington, en Estados Unidos, y llegamos a la conclusión que es la forma de caracterizarlo es un hombre de lo que sería una derecha neomedieval. ¿Por qué lo llamamos derecha medieval? Porque las propuestas que hace son más o menos, y estoy resumiendo obviamente, Jorge, sí, claro. El primer punto es abolición de toda forma republicana y retorno a las formas monárquicas, ¿no? Ese es el primer punto de su
programa que él le ofrece al mundo vía Internet. Sí. El segundo punto es la fusión de todas las iglesias cristianas bajo la autoridad de una nueva figura que sería un superpapa, que tendría el monopolio público de la religión en toda Europa. Su referencia, curiosamente, no es Occidente, es Europa. Sí. El tercer punto de su programa, para llamarlo de una manera, es la erradicación del Islam de Europa. Y para ello echan mano a un mecanismo que es bastante viejo, que es el que usaron los españoles cuando quisieron expulsar a los moros y a los judíos de España. Primera medida, conversión forzada, o sea, obligar a abandonar la fe islámica a aquellos que estén viviendo en Europa. Y segundo, limpieza étnico-religiosa cultural, o sea, o se van o se mueren. Sí, completa. Completa, ¿verdad? Pero curiosamente, el objetivo inmediato, y es ahí donde se articula el programa con el acto terrorista llevado adelante, el primer objetivo para el señor Anders Breivik no es el Islam, sino son los europeos, que en los últimos 60 años, los llaman los europeos multiculturales, que permitieron el ingreso del Islam a Europa. Sí. En resumen, habría que empezar por eliminar a todas aquellas personas europeas que por su forma de pensar entienden que los musulmanes son hombres tan respetables como los cristianos. En el caso de él, además, es luterano. No es cierto, como dicen los medios, de que el discurso sea particularmente reivindicador de la religión cristiana, porque es un luterano, no es un católico, no es un católico integrista, pero sí es una suerte, repito, de un hombre de derecha neomedieval. Sueña con reconstruir un mundo que se muere prácticamente en cuanto el Imperio Otomano entra en Europa, es decir, allá por el 1200, ¿no? Y después, esto es enormemente largo y grande, tiene desde características clásicas de un totalitario estándar, por ejemplo, largas exposiciones, cómo debe hacerse uno fotografiar. Antes de tomarse fotografías públicas tiene que pasar por la cama solar y por el maquillaje. Cosas similares se encontraron hacia Hitler y hacia Stalin, ¿no? Sí, sí. Toda foto de un líder que tiene derecha neomedieval, pero todo detrás de este pensamiento hay una forma. Todo este discurso es una forma de justificar la implantación del terror como método de gestión de la sociedad. Uh-huh. Entonces, Hitler utilizó la figura de los judíos, él está utilizando la figura de los musulmanes. Stalin utilizó la figura de los trotskistas y los enemigos de la revolución, pero usa los musulmanes. En el fondo, la creación de la vieja mecanismo de la creación de un enemigo interior para instaurar el terror como forma de gestión sobre su propia población. Por eso no es poca cosa que el objetivo inmediato para poner el plan sea eliminar a los europeos que han permitido el ingreso del Islam o de los extranjeros o del otro, digamos, en el mundo europeo. Uh-huh. Y su acción es efectivamente eso, porque no hay un solo musulmán muerto que yo esté informado en su accionar, ¿verdad? Su accionar se dirigió contra sus propios compatriotas. Y si miramos un poco de cerca el modus operandi de Osama Bin Laden, si sacamos los grandes atentados como las torres gemelas, lo de Madrid, lo de Londres, y pudiésemos hacer una contabilidad, en el fondo quienes han pagado más, con más vidas, la acción del terrorismo de Al-Qaeda y de los talibanes han sido los musulmanes. Es decir, el grueso de las víctimas han sido musulmanes.
En otros términos, lo que estamos acá viendo es una forma muy peculiar, es decir, hemos sido sorprendidos por el documento, muy peculiar de la vieja idea que tiene siglos, tiene la edad del hombre, de gestionar la sociedad mediante terror. Para eso necesitamos excusas, ¿no? Bueno, en este caso la excusa es muy sofisticada, muy curiosa, muy una mezcla de arcaísmo y modernidad, porque todo esto lo hace, por un lado se declara sucesor de templarios vía internet, ¿verdad? Que lo mismo veíamos en Bin Laden, ¿no? Reivindicación de un Islam arcaico a través de redes que se comunicaban por internet y utilizando tecnologías militares altamente sofisticadas. Claro. En fin. Es decir, que es como un retorno del pasado, un pasado que vuelve o una modernidad invadida por pensamientos del pasado. Exactamente. Por ejemplo, hay todo un capítulo sobre la función de la mujer, en donde la mujer tiene está destinada a ser fundamentalmente madre y ama de casa, y no debería ser, dice, ni soldados ni policías, lo dice textuales. Uh-huh. Hay un largo desarrollo sobre la permisividad de esta sociedad que considera corrupta contra el tema de la homosexualidad. En fin, es toda una construcción, repito, es un trabajo muy largo, porque además no todo está escrito por él, ¿verdad? Ahí él trae citas, pero cita a Marx, a Lukács, a filósofos alemanes, digo, no. Sí. No creamos. Tomó la cabeza con pensadores fuertes. Sí. No creamos que estamos en un improvisado, ¿no? La solución entonces pasaría por empezar por terminar con todos aquellos europeos, es decir, con todo el pensamiento liberal, lo que está diciendo, ¿verdad? Uh-huh. Que permitió que Europa fuese hoy una sociedad multicultural, y una vez derrotados ellos, poner en práctica el programa que yo le decía: abolición de la República, porque la República es un régimen que no es digno para Europa. La fusión, repito, de todas las iglesias de una suerte de superpapa, lo que implicaría, digamos, hacer una especie de ecumenismo, suspender la reforma, ¿verdad? Sí, de Lutero, la reforma de Calvino y todas las sucesivas reformas que ha habido, sí. La reforma anglicana, juntar todo en un superpapa que tendría, y eso fue muy importante, el monopolio público, textual de él, el monopolio público de la religión. Sí, un gran supermercado. Claro, pero lo cual implica volver a antes. Volver prácticamente al 1200, que fue cuando las primeras monarquías europeas, fundamentalmente la francesa, se pelean con el Papa, se lo llevan prisionero a Aviñón y le quitan al Papa todo poder secular, es decir, todo poder de intervención en la política. Claro. Lo que está pretendiendo ese hombre es que el Papa vuelva a ser alguien que tiene el monopolio público de la religión, o sea, la religión pasa a ser una política pública. En un principio se pensó que había actuado solo, y eso fue lo que había declarado, pero ahora se sabe que hay gente conectada a él. Seguramente él hace mención a un viaje en 2002 a Gran Bretaña, hace menciones puntuales, algunas críticas, otras menos críticas. Es muy crítico con los partidos de derecha que están creciendo en Europa, ¿verdad? Todo esto somos conscientes, y la audiencia debe ser consciente, que sucede en un contexto de crecimiento muy fuerte de la derecha europea, ¿no? Claro. Pero él está muy crítico con respecto a ellos, porque los considera absolutamente inoperantes, porque aceptan la república, la democracia, que la iglesia funcione como está funcionando. Le parece que todas esas partidos de derecha son proyectos de una debilidad ideológica absurda, y que no va a ningún lado, ¿no? Uh-huh. Anuncia que va a tener seguidores, cosa que ya se ha visto de alguna manera y ya está causando repercusiones políticas, porque, ha habido por lo menos 3 diputados, candidatos a ediles, a cuadros medios en varios partidos de Europa que salieron a apoyarlo, ¿verdad? Es decir, el Frente Nacional, Marine Le Pen, tuvo que excluir a un candidato a edil,
La Lega Nord tuvo que hacer lo mismo con un candidato a diputado, en el partido de derecha austríaco pasó lo mismo. O sea, es un extremista dentro de el espectro de derecha que viene creciendo fuertemente en Europa, lo venimos diciendo hace más de 2 años.